Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie Jesús, presentándote el capítulo Más que un nombre, donde Francisca Vázquez, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre quién es Cristo y cuál es su relación con los seres humanos. ¿Por qué es necesario Cristo en nuestra vida? ¿Y cuál es su importancia en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Jesús más que un nombre. Ese es el título que lleva esta nueva serie, donde nos invita a poder conocer más a Jesús, quién es y cuál es su importancia también para nuestra vida. Si alguien te preguntara, ¿quién es Jesús?, ¿cómo contestarías esa pregunta? Tal vez, responderías de forma segura, convencido, con confianza y dirías, mira, este es Jesús. Tal vez te demorarías un poquito y dudarías, pensarías, a ver, ¿cómo digo quién es Jesús? Tal vez te acordarías de las películas que viste, de lo que escuchaste, de quién era Jesús, y dirías, nació en tal época, vivió o nació en un determinado lugar, hizo tal o cual cosa. Pero tal vez tu situación es diferente, tal vez tienes una relación con Jesús que te permite contestar lo que ha hecho en tu vida, quién es y lo que dice la Biblia sobre él. La pregunta ¿quién es Jesús? Una pregunta tan simple pero tan profunda a la vez. No es una pregunta nueva. Mucha gente se ha cuestionado, se ha preguntado quién es Jesús. No solo en el mundo entero, sino que a lo largo de la historia de este mundo, mucha gente en algún momento de su vida se ha preguntado quién es Jesús. Y la Biblia nos relata también distintas ocasiones y distintas personas que se hicieron esta pregunta. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos revisar juntos en estos versículos. En Mateo 21:10 dice, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es este hombre? Jesús causaba interés, causaba curiosidad, la gente quería saber quién era, por qué era así, por qué hacía lo que hacía, se interesaban en saber quién era, en cómo era. Pero esa no fue la única ocasión y no solo personas desconocidas se preguntaron esto, sino que también sus más cercanos, los que compartían a diario con Jesús, los que habían tenido experiencias con él, también se hicieron esta pregunta. Me acuerdo en una ocasión los discípulos, que eran pescadores, estaban en el mar y comenzó una tormenta y Jesús estaba dormido. Ellos obviamente tenían miedo, como cualquiera de nosotros probablemente en esa situación, y Jesús despierta y calma la tormenta. Solo con su voz calma la tormenta. Y sus discípulos en Mateo 8:27 dicen, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Con su simple voz calmó la tormenta. Ellos se daban cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús tenía algo especial. Pero ellos todavía no lograban dimensionar quién realmente era Jesús, a pesar de compartir todos los días con él, a pesar de todo lo que habían visto, todo lo que ellos mismos habían experimentado con Jesús. Todavía no entendían realmente quién era. En Mateo 16:13 al 17, Jesús mismo hace esta pregunta. Y eso es lo interesante. Ya no eran solo los
desconocidos, las personas que no habían tenido un encuentro con Jesús, ni sus seguidores, sus discípulos. Ahora era el mismo Jesús quien hacía esta pregunta. Dice así: cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Lo interesante de esta pregunta es que Jesús no la hace porque no supiera la respuesta, porque de hecho sí la sabía, él sabía quién era él. Pero él les hizo esta pregunta a sus discípulos para asegurarse de que ellos entendieran quién era él. Y esta es una de las preguntas, yo creo, más importantes en la vida de una persona y que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacernos. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué importancia tiene esa pregunta? ¿Qué importa saber quién es Jesús? Y creo que importa muchísimo. Porque cuando conocemos a Jesús, no seguimos siendo los mismos. Nuestra vida cambia, nosotros cambiamos. No podemos seguir siendo iguales. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando realmente entendemos quién es, lo conocemos de verdad, nuestra vida y nosotros mismos no seguimos siendo los mismos. Cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, las creencias sobre todo, lo que nos rodea, cambia nuestras prioridades, hay un sentido de la vida diferente. Y eso incluye todo, nuestro día a día, nuestro estilo de vida. De hecho, en 2 de Corintios 5:17, la Biblia dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hay un antes y un después de Cristo, no solo en la historia, sino que también en nuestras propias vidas. Al conocerlo hay un antes y un después. Cambia nuestro presente, pero también determina nuestro futuro. Por eso es tan importante saber cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un profeta más? ¿Es un amigo? ¿Es un salvador? La Biblia menciona a Jesús con muchos nombres diferentes. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el Creador, el Verbo, el Ángel de Jehová, el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Abogado, el Sumo Sacerdote, el Buen Pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz. También se lo menciona como la vid y a nosotros como los pámpanos, que separados de él nada podemos hacer, nada. El pan de vida, algo tan esencial, tan vital para existir simplemente. Necesitamos alimentarnos, no podemos vivir sin alimentarnos y él es el pan de vida. También se menciona el camino, la verdad y la vida, que no podemos ir al Padre si no es por Jesús. Y así un montón de nombres que vamos a ir descubriendo y conociendo su significado a lo largo de estos 8 episodios, que los invito a que no se lo pierdan, porque si realmente quieren responder a esta pregunta es importante conocer más sobre Jesús. Y bueno, la Biblia nos habla desde su inicio hasta el final sobre Jesús. Nos muestra que en el comienzo Él fue parte de la creación. Nos dice que 700 años antes fue profetizado su nacimiento. Nos cuenta que nació de una mujer que era virgen, que nació en Belén, que fue un carpintero, que tuvo discípulos, que murió en una cruz y que resucitó. Y en Apocalipsis nos cuenta que Él va a venir otra vez a este mundo. Muchas personas en la actualidad les cuesta creer esto. Parece algo difícil de creer, ilógico, algo que parece más, no sé, una historia de ficción. Por eso muchas personas creen que Jesús fue una persona común y corriente, un simple carpintero, un profeta más, pero Jesús fue mucho más que eso.
Una vez escuché a una persona hablar de Jesús y me impactó mucho como su visión, que me gustaría compartírselas también a ustedes. Decía que Jesús nunca escribió un libro, pero es el tema principal de la Biblia. Nunca compuso una canción. Sin embargo, miles de canciones han sido escritas sobre él. Nunca construyó una casa, pero la Biblia dice que fue a prepararnos un hogar. No era médico, pero él tenía poder de sanar y de resucitar a los muertos. Jesús nunca viajó más de 100 millas del lugar donde nació, pero ha impactado al mundo entero. Hasta hoy día, después de 2000 y un poco más de años, seguimos recordando su nacimiento y su muerte. La historia de este mundo está marcada por su existencia. Hay un antes y un después de Jesús. No solamente recordamos su muerte, también recordamos su resurrección. Y si pensamos en los judíos, en los religiosos de su época, en los que se supone que conocían a Dios, que sabían todo sobre Él, nos damos cuenta que parece que conocían muy poquito de quién era Dios, sobre cómo era Dios. Jesús vino, entre otras cosas, a este mundo para mostrarnos quién era realmente Dios. No de forma teórica solamente, sino que también de forma práctica. Él lo demostró, lo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, que Dios es amor. Y a veces yo creo que se nos olvida eso, que somos hijos e hijas de un Dios de amor. Y tal vez puede que nos pase lo mismo con Jesús. Tal vez nos olvidamos quién es Jesús, quién realmente es y cuál es su importancia en nuestra vida. La Biblia está llena, pero llena de encuentros de personas muy diferentes entre sí, que tuvieron un encuentro con Jesús. Y cada una de ellas reaccionó de una manera también muy distinta. Algunos lo conocieron y lo rechazaron, otros lo ignoraron y otros tuvieron ese encuentro que cambió sus vidas para siempre, realmente para siempre. Ya no siguieron siendo los mismos y lo aceptaron y lo siguieron. Y si alguien hoy día te pregunta ¿quién es Jesús?, ¿sabrías qué responderle? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Te has preguntado tú quién es Jesús para ti? El hecho de saber quién es Jesús es muy, muy importante, porque va a impactar cada aspecto de nuestra vida. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma cuando nos encontramos con Jesús y cuando lo conocemos realmente. Nosotros no seguimos siendo iguales después de conocer quién es Jesús. Y me gustaría terminar leyéndoles las últimas palabras de Jesús acá en la tierra, que no fueron precisamente en la cruz, sino que después de haber muerto en la cruz y haber resucitado. Cuando se despedía de sus discípulos, él en Mateo 28:20 dice: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Siempre. Ya no estamos más solos, porque Él está con nosotros hasta el último día de este mundo, hasta el último día de nuestras vidas, si nosotros lo aceptamos, si lo hacemos parte de nuestra vida. Sea lo que sea que pase, sea lo que sea que estemos pasando en este minuto de nuestra vida, no estamos solos, porque Jesús prometió que estará con nosotros. Si ya sabemos quién es Jesús y quién es Jesús en nuestra vida, tal vez sea hora de preguntarnos qué clase de relación quiere que tengamos con Él. Yo espero que las preocupaciones y las distracciones que tengamos en esta vida no nos hagan olvidar quién es Jesús. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.